Más viviendas formales hechas ya por ingenieros y por arquitectos. Casa bonita, de todo tipo. Comienzan a proliferar las plazas comerciales, algunas como esa, con vivienda arriba y plaza comercial abajo, etcétera. Algunos edificios de oficinas ya más altos. Y aquí comienzan edificios ya un poco más altos. Eso en la Nacaona, ya edificios que tienen 8 pisos, etcétera, que son edificios más altos. Fíjense una característica que por los parqueos, por ejemplo, ese no tiene sótano, pero tiene el primer nivel sin elementos de cierre. Aquí ya se ven más altos, un poco más altos estos edificios. Después del reglamento del 2011, ya las cosas comienzan a subir más los edificios, a tener más regulaciones, más datos. Ahí ya los edificios usan un código más restrictivo, que vimos que no es cierto, sino que se están cumpliendo lo que debió haberse cumplido desde el 1979. En las construcciones, evidentemente, ahora son más supervisadas por obras públicas. Si se supervisan por el sector privado, hay que presentarle a obras públicas un estudio de vulnerabilidad donde se demuestre que se está cumpliendo exactamente con las normas actuales. Y se continúan haciendo edificios por donde quiera, ya hay edificios de hasta 40 pisos. O sea que nos hemos puesto los pantalones largos en las construcciones. Y además se están haciendo proyectos de bajo costo, unión de promotor de vivienda con el Estado. Aquí tenemos de Acoprove la presidenta, o sea que estamos en eso. Le quería decir que ahora mismo se está discutiendo un reglamento para edificios con paredes de muros delgados por el asunto de la construcción de los edificios con formaleta que se han proliferado en el país, pero se han hecho sin tener una norma específica. Ahora se está discutiendo un reglamento específico que controle ese tipo de edificaciones. Y eso parece que va por buen camino. Yo creo que dentro de poco tendremos un reglamento que se aplicará a esos edificios. Aquí vemos ya edificios más altos. Reginald, ese yo creo que tú lo calculaste, que tiene este vuelito ahí, ¿verdad? Exacto. 42 pisos, sí. Estamos hablando de 40 pisos ya. Entonces, bueno, pues ya vemos que los edificios van siendo cada vez más altos, más esbeltos, de muchos tipos diferentes, y tenemos toda la forma y toda la gama de edificios habido y por haber. Ok, vamos a ver, clasificando la estructura de esa manera, ¿qué desempeño nosotros esperamos que tengan esas construcciones cuando ocurra un evento sísmico? Entonces, para edificaciones no reguladas, construidas por sus ocupantes, que son aquellas que vimos en la Loma del Chivo, en la 6 de noviembre, etcétera, etcétera. Para sismos de servicio, un sismo como el que ocurrió básicamente en Puerto Plata, vamos a decir, serían muy deficientes. Van a tener daños no estructurales y estructurales de consideración. O sea, de consideración. Si el sismo es el de diseño que consideran la norma, todas esas edificaciones, la mayoría van a colapsar a ese nivel. Las razones básicas de ese comportamiento son las siguientes: mala calidad de los materiales, planta regular o irregular, como le dé la gana,
Cimentación inadecuada. A veces no le hacen ni zapata a la casa. Le ponen una cosita de concreto para poner los bloques. Columna muy esbelta con acero insuficiente. Y ustedes vieron muestras de los edificios que presentamos. Muro insuficiente a veces, y a veces en ambas direcciones. Varios pisos sin una estructura portante que realmente lo soporte. Como ustedes ven que hacen un piso, suben el segundo, suben el tercero. En el techo son techos livianos de zinc, sin siquiera una viga de coronación que le dé cierta integridad al diafragma o lo que pudiera llamarse un diafragma, y por tanto son paredes muy vulnerables a caerse. O sea que esa vivienda, el pronóstico que tiene es que la mayoría van a sufrir daños importantes cuando ocurra un evento, el que sea, el de servicio o el de diseño. Y pudieran tener colapsos muy importantes. Ahora, las construidas donde intervienen profesionales, aunque sean ilegales, para un sismo de servicio, la que tienen luces, estamos hablando de construcciones antiguas, ¿no? La que tienen estructuras regulares con luces pequeñas, van a presentar algunos daños no estructurales y daños estructurales sin colapsos. Para el sismo de diseño, se presentarán daños mayores, no estructurales, más daños estructurales y algunos colapsos. ¿Por qué? Porque esas viviendas, recuérdense que fueron construidas con acero vertical, nada más no tenían acero horizontal, ¿no? O sea, una serie de cosas que no tienen las estructuras que tienen hoy día y por tanto van a sufrir daños. Si las estructuras son irregulares, con grandes aberturas, luces mayores, sometidas al sismo de servicio, presentan muchos daños estructurales y no estructurales, estructurales de consideración con algunos colapsos. Para el sismo de diseño se presentarán daños importantes y mucho colapso. ¿Qué quiero decir? Cuando usted tiene una casa con luces ya de 5 por 6 en la sala, muchas ventanas, muchos huecos, ventana corrediza, qué sé yo, donde tú no tienes suficiente cantidad de muros para soportar las cargas laterales, pues los daños pueden ser muy importantes y pueden colapsar. Por ejemplo, en el sismo de Puerto Plata, ¿qué daño tuvimos? Y les voy a poner el sismo de Puerto Plata porque es el único sismo que hemos tenido realmente, que es un sismo de servicio, donde la estructura, como ustedes vieron, no deben tener daños importantes. ¿Y qué vemos? Bueno, es una casa, no se le nota mucha grieta, pero sí tiene grieta, un poco de grieta. Ahora miren esto. Ustedes están viendo Puerto Plata. Esos son viviendas que la hace la gente, ¿verdad? Fíjense. Tiene cierta similitud con la vivienda que estábamos presentando hace un ratito, ¿verdad? La que hay en Herrera y la que hay en esa zona. Salón Vierca tiene problemas. Fíjense la X que se producen en los muros del bloque, lo que es una columna corta, y fíjense el problema que se le presenta. Fíjense esta otra, donde tienes la columna y cerrado arriba. Entonces lo que estamos hablando ahorita realmente sí se produce. Fíjense aquí. Fíjense que bien se ve la alternancia de la carga en ese muro de bloque, que le produce una X, una falla. Claro, ese muro no tiene ni acero suficiente vertical, ni tiene ningún acero horizontal para que eso no se produjera. Fíjense la escalerita que vimos ahorita, de las escaleras. Fíjense qué le pasó a esta, cómo se cayó con todo. Entonces, vamos a estructuras, esas eran no reguladas, pero vamos a estructura que es regulada. Y estamos hablando de la escuela José Gilbert en Puerto Plata.
Fíjense, columna corta, grieta en los muros transversales, lo que dividen las aulas, que es un muro de bloque, pero evidentemente esos muros de bloque tampoco tienen el acero adecuado ni nada que se parezca, además de que la estructuración de esa escuela es muy mala. Ahí vemos más daño. Eso fue una junta que se abrió, es una junta de construcción, no fue que se rompió. Fíjense la columna corta, cómo se rompen. Ahí se ve clarito, como en los libros, ¿verdad? Aquí hay otros daños similares, pero fíjense otra cosa, la corrosión del acero. Fíjense que ese acero está completamente corroído. ¿Por qué? Porque no tenía un recubrimiento adecuado. Además, tú no le ves estribo, no tiene ni estribo la columna. Fíjense, este otro se cayó esa parte. Lo importante es que el sismo fue en el 2000, fue de noche, o sea, fue de madrugada. Y no había nadie en las escuelas, de manera que no hubo pérdida de vida, gracias a Dios. Esto es más crítico. Esta escuela tenía otro piso, se le fue el primer piso. O sea, esto era otro piso, ahí había otro piso. O sea que imagínense si hubiera habido estudiantes y profesores, ¿qué hubiera pasado? Con un sismo magnitud 6.3, que es el sismo de servicio, esa escuela no debió tener prácticamente ni una grieta. ¿Por qué tuvo esos daños? Porque la estructuración es inadecuada. Yo insisto en lo de Reginal. El problema no es el sismo, el problema no son las fuerzas, que no son fuerzas, son aceleraciones que producen el terreno y son efectos dinámicos. Si la estructuración es buena, el resultado hubiera sido sin daños. Pero es un desastre. Ahora fíjense el acero como se ve, salido de las columnas, la cosa. Miren esto otro. Fíjense esas columnas. Tienen una viga grandísima arriba, la columna delgadita, y claro, no aguanta la rigidez de la viga superior. Otra columna corta. Señores, esto fue en el banco de reservas. También otra estructura formal. O sea, regulada. En el banco de reservas de Puerto Plata. Perdió el piso de arriba. Increíble, ¿verdad? Ahí había un piso más y el piso se perdió. Fíjense. Entonces, vamos a ver qué comportamiento debían tener las estructuras reguladas en esa época. Vamos a decir, después de las recomendaciones provisionales y antes del nuevo código. Y vamos a decir, las que siguieron esa guía de diseño que había mandado, guía de estructuración, que hubo muchos ingenieros que no la cumplieron. Las que la cumplieron, para un sismo moderado esperamos daño en elementos no estructurales, pero no en elementos estructurales. Y para el sismo de diseño podrían producir hasta daños estructurales reparables. O sea que se pueden producir daños estructurales, pero reparables y sin colapsos. ¿Qué quiere decir? Que los edificios que se diseñaron con la norma de recomendaciones provisionales de análisis sísmico, que siguieron los lineamientos de definir una estructura adecuada, no deben, ni siquiera para el sismo de diseño de 475 años, pueden tener algún daño estructural, pero reparable, pero nunca colapsos. Es decir, que el comportamiento debe ser excelente, sería un comportamiento excelente. Ahora, en aquellas que no se cumplieron esas guías de diseño, de estructuración, ¿qué vamos a tener?
Para el sismo de servicio se pueden producir tanto daños en elementos no estructurales como en elementos estructurales de consideración, probablemente reparables. Ahora, para el sismo de diseño, el de 475 daños, los que no cumplen con todas esas cosas que hemos dicho de estructuración, que tienen una estructuración inadecuada, se producirán daños no estructurales y estructurales muy importantes. Algunos de esos daños pudieran no ser reparables. Eso es posible. Seguimos. Lo que ya a partir de la puesta en vigencia de las normas actuales, para un sismo moderado, esperamos daños en elementos no estructurales, que pueden ser grietecitas, abrirse un poco una junta, algún muro o elemento de fachada puede tener una grietecita, que serían muy poco daño. Y para el sismo de diseño, el sismo fuerte de verdad, podrán producirse muy pocos daños estructurales y todos reparables, pero sin colapsos. Es decir, que tal y como dice Reginald, y yo coincido con él, en que las torres que se están haciendo en el país, que cumplen con las normas actuales, el comportamiento que debían tener son estructuras seguras, si se han construido como se han diseñado, es decir, que se ha hecho una supervisión adecuada, se ha verificado la capacidad y la calidad de los materiales, se han puesto adecuadamente. Esa estructura no debían tener problemas, en absoluto. Que no sea alguna grieta en la fachada, alguna grieta en tal cosa, pero son reparables. Por eso insistí anteriormente en el hecho de que esos elementos de fachada deben colocarse adecuadamente para que no introduzcan una vulnerabilidad en una estructura que está bien diseñada. ¿Cuál es la filosofía de diseño? Porque la gente quiere que la estructura no tenga, que sean, como son, antisísmicas, es la palabra que utiliza mucha gente, que la estructura sea antisísmica, es decir, que viene un sismo y no le ocurra nada, absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Que la filosofía de las normas para el sismo de diseño admite que se produzcan daños. ¿Por qué? Porque cuando se está diseñando la estructura y calculándola, se utiliza un factor de reducción R que hace que las fuerzas inerciales que se generan se limiten a un valor menor y se dividen esa fuerza inercial entre 2, entre 2,5, entre 3. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas inerciales van a actuar porque no las podemos evitar. Ahora, ¿qué hacemos? Que el edificio tiene que liberar energía para que se quede en el estado que decimos, pero esa liberación de energía, una de las formas de resolverlo es con daños o con, como decía Reginald, con amortiguadores o aisladores en la base de las edificaciones. Como la mayoría de las edificaciones, y sobre todo para viviendas, no utilizan ni amortiguadores ni aisladores en la base, pues tienen que producirse unos daños localizados donde se disipa esa energía. O sea que implícitamente en la filosofía de diseño se habla de daños y siempre se van a producir daños. Claro, son daños reparables y además nunca producirán el colapso de la edificación. Las recomendaciones que tenemos es que primero debemos continuar usando de forma obligatoria las recomendaciones, el código R001 para asegurar que las construcciones van a ser seguras. Segundo, realizar un estudio de vulnerabilidad en aquellas edificaciones construidas antes de las normas actuales, en las cuales, haciéndole un estudio, por ejemplo, lo que se conoce como el Rapid Visual Screening, donde un profesional especializado de estructura puede definir simplemente con una inspección visual si hay una vulnerabilidad específica en esa estructura y hacer un estudio más detallado. Y entonces hacer lo que se denomina el retrofit, o sea, la adecuación de la estructura para que pueda
soportar exactamente lo que dice el código actual. Tercero, el reglamento tiene ya vigencia de 8 años. Ya es necesario, por el tiempo que tiene, los avances tecnológicos que hay actualmente, los nuevos métodos de diseño que existen, que hay que implementar, la nueva técnica de construcción de edificaciones, ameritan que se haga una revisión del código, que no esperemos 31 años, como se esperó con el otro código, para que sea revisado. Y por último, entendemos, y coincido con Cristian, de que el Estado debe facilitar y viabilizar el que las personas puedan hacer las diligencias y para poder aprobar y tener la licencia. O sea, agilizar eso y facilitarlo, porque ahora mismo cualquier persona que quiera hacer una vivienda, un edificio, el problema que tiene para aprobarlo en el ayuntamiento y en obras públicas, etcétera, en turismo, es una odisea. Además del costo que significa para una persona que quiera hacer su vivienda, los impuestos que hay que pagar. El gobierno debía viabilizar todo eso para que se sigan produciendo más construcciones formales o reguladas y dejemos a un lado las construcciones no reguladas, que como dije, representan mucho más del 50% del total de las construcciones del país, y vimos qué tipo de comportamiento vamos a tener cuando ocurra un evento sísmico. Muchas gracias.